Estamos cerca de las 5:30 de la tarde. La marcha por el Ni Una Menos aquí en la ciudad de La Plata está teniendo lugar ahora por las calles céntricas de nuestra ciudad, acercándose hacia Plaza San Martín. Mañana va a ser la convocatoria a nivel nacional del movimiento Ni Una Menos. Lo habíamos charlado la semana pasada, decidieron correrla un día para hacerla coincidir con la marcha de los jubilados, pero hoy es que se cumplen los 10 años de aquella primera marcha por el femicidio de Chiara Páez. Vamos a charlar justamente sobre violencia de género, femicidio, con una abogada recibida en la UBA, especialista en Derecho Penal, que ha dedicado su formación profesional a la temática de violencia de género y forma parte de la Casa del Encuentro. Pamela Lodola. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, también, hay que decirlo, actualmente trabajás en el Ministerio Público Fiscal en barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, digo, fuera del voluntariado en la Casa del Encuentro, soy abogada del Ministerio Público Fiscal de Nación, en una dirección de acceso a la justicia que tiene agencias territoriales en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, en algunas provincias de Argentina, y trabajamos con población socioeconómicamente vulnerable. Claro. Bueno, el tema de la violencia de género, ¿no? En esta década, desde aquel 3 de junio de 2015, cuando desde Rufino, ¿no?, partió el Ni Una Menos, hubo avances, retrocesos, hoy en día con un Poder Ejecutivo Nacional que claramente tiene otro punto de vista con respecto a la violencia de género. Sí, o sea, avances hubo un montón, no los podemos negar, faltan cosas, claramente, pero bueno, Ni Una Menos en 2015 fue un quiebre histórico, que fue la primera vez que todas las mujeres salimos a la calle a solicitarle al Estado un listado de peticiones. De hecho, la Casa del Encuentro siempre fue mediáticamente conocido por nuestros informes de femicidio, de los informes de femicidio del Observatorio Mariana Zambrano. Desde el año 2009 que empezamos nosotros a publicar estas cifras de femicidios anuales, y en el 2015 uno de los reclamos era que estos informes no podían ser hechos por la sociedad civil, por la Casa del Encuentro, sino que tenía que ser una tarea asumida por nuestro Estado Nacional, porque aparte nuestro Estado ha ratificado todos los tratados internacionales que avalan y reconocen derechos humanos y derechos de protección hacia las mujeres y diversidades. Sin ir más lejos, el 2019, a raíz también de otro femicidio, se creó la ley Micaela, que a todas las personas que trabajamos en el Estado Nacional, en cualquiera de los poderes y en cualquier estrato de poder, nos obligan a capacitarnos en género, ¿no? Hoy a la mañana estábamos dando una charla convocada por el Centro de Justicia de la Mujer y por la Red de Mujeres en la Justicia, y hablábamos justamente de esto, ¿no? Que la perspectiva de género no se adquiere con un curso de 3 días, ¿no? Digo, la perspectiva de género es un trabajo mucho más profundo que implica el cambio actitudinal de una persona, y traspolándolo a los varones que ejercen violencia. Cuando un varón es sancionado a través del sistema penal, por ejemplo, con una suspensión del juicio a prueba, una de las obligaciones que se le impone a los varones es hacer un curso sobre violencias. Sabemos que 3 días de capacitación no le cambian la cabeza a nadie, ¿no? Uno puede memoriosamente presentarse y contestar preguntas, pero el cambio actitudinal para lograr desterrar el machismo, ¿no?, que es un poco lo que vos anunciaste al inicio de la entrevista, eso es un cambio social, claro, cultural. Exactamente. ¿Y cuánto tiene que ver con un patriarcado tan arraigado durante siglos? Y está íntimamente arraigado a eso. Pensemos que no hasta no hace mucho tiempo las mujeres no podíamos votar, las mujeres no participábamos en política, las mujeres no éramos responsables legalmente de nuestros hijos, éramos parte del mobiliario del patrimonio de un varón. Hasta no hace mucho, cuando una mujer traía al mundo, daba a luz a un hijo o una hija, no tenía la posibilidad de ponerle su apellido.
O sea, el único apellido que se ponía era el apellido del varón. Sí. Entonces, digo, y eso no fue hace mucho tiempo. Entonces, el patriarcado está instalado socialmente y todavía se va deslizando en algunas grietas, y los gobiernos de ultraderecha y de derecha que están ganando no solo América Latina, sino también en todo el globo terráqueo, digo, vienen a instalar esto, ¿no? Volvamos, hace unos días que escuchaba el discurso en un programa de streaming que decía, bueno, las mujeres tienen que volver a estar en la casa, ¿qué es esto de que las mujeres vayan a trabajar? ¿Qué es eso de que las mujeres quieran estar a la par del varón? No, este discurso parece arcaico, pero se está escuchando ahora, 2025, en Argentina. Claro. Sí, fuimos testigos de ese mismo programa de televisión, parecida de otra época, ¿no? Pero bueno, el patriarcado de alguna manera también algunas mujeres lo sostienen. Claramente, porque es una cuestión cultural. No es que vos nacés con genitales masculinos y se te instala el chip del patriarcado y nacés con genitales femeninos y listo, feminismo, bandera, el pañuelo verde. Claramente no. Digo, todas y todos fuimos, más o menos lo que estamos en nuestra generación, de los 40 y 50, pero todos fuimos criados por familias que se reproducía el patriarcado. En las escuelas todavía hay divisiones, o hay escuelas aún que son de varones y de mujeres, hay clubes que hasta no hace poco las mujeres no podían ser socias. Digo, esto está instalado socialmente, y de hecho en la Cámara de Diputados y Senadores, lo decía Dora Barranco hoy en esta charla de la Facultad de Derecho, hay 2 diputadas y senadoras que están llevando adelante un proyecto de ley que agrava las penas para las falsas denuncias, que es algo que viene diciendo nuestro ministro de Justicia, de que las mujeres con una simple denuncia de violencia logran excluir a los varones de la casa y separarlos de los hijos, ¿no? Como si fuera una mentira. Sí. Entonces, eso cala también, claro, en las mujeres. Bueno, ya que lo nombraste al ministro de Justicia, Cunio Levarona, tu colega, él también pretende quitar del Código Penal la figura de femicidio, ¿no? Volver a un simplemente homicidio y punto. Sí, con un discurso que, digo, no, es insidioso, porque claramente no podemos decir que el señor no conoce la norma, pero su discurso era que no puede ser que salga más caro matar a una mujer que a un varón, palabras más o menos lo que ha dicho. Hoy justamente ELA publicaba la cantidad de homicidios que ocurren en los últimos años, y justamente lo que decían era eso, ¿no? Que en los asesinatos de hombres mayoritariamente son ocurridos, perpetrados por varones, por desconocidos, y sobre todo en situación de calle. Ahora, en la mayoría de los asesinatos de mujeres, femicidios, los asesinos, los femicidas, son sus parejas o sus exparejas dentro de su hogar. Claro. Además, queda muy claro que la diferencia está cuando justamente la muerte violenta de una mujer incluye la violencia de género, ¿no? Porque es distinto, no sé, se me ocurre en un robo, ¿no?, con armas de fuego, que se dispara el arma y una de las víctimas puede ser una clienta. Allí no se aplica el concepto de femicidio. Exacto, digo, vos sos periodista y lo entendiste fácilmente. Lo que el ministro de Justicia esté teniendo estas palabras, poco más que te hace creer que este señor compró el título, y lo segundo que te hace entender es que lo que tratan es de desinformar, ¿no? Por eso los medios de comunicación siempre son aliados en esto. Nosotros conocemos los índices de femicidio y empezamos a relevar los asesinatos de mujeres que levantan los medios de comunicación, hacemos todo un seguimiento del caso para ver si esto fue un homicidio en ocasión de robo, como dijiste vos, o si esto es un femicidio, es decir, que me dio violencia, había un vínculo entre víctima y victimario. Digo, nosotros justamente para el día de hoy, que se cumplen 10 años del primer Ni Una Menos, hicimos el relevamiento de los 10 años del observatorio, y en estos 10 años ocurrieron 2.931 femicidios. Sí. Y de este 2.931 femicidios, solo el 13% había hecho denuncias ante la justicia.
claro. Además, Solo el 13%. sí, que es el otro tema, ¿no? Sobre el cual se debió trabajar mucho, el temor a hacer la denuncia por el temor que se le tiene al victimario. Primero por el temor que se le tiene al victimario, porque hacer una denuncia puede agravar la situación de violencia. Segundo, porque hay una dependencia emocional. Uh-huh. No es fácil denunciar a tu pareja. Vos iniciaste este vínculo creyendo que esto de Disney, ¿no? La media naranja, el príncipe azul, nos vamos a casar y vamos a ser felices por siempre, y hasta que la muerte nos separe, y tenemos hijos. Digo, hay todo un deseo y una expectativa y una proyección puesta en esa pareja. Es muy difícil reconocer que esa persona es el victimario, es el que nos maltrata, nos ningunea, es el que nos hace creer que estamos locas y finalmente es el que nos quita la vida, uh-huh. Porque los porcentajes de femicidas son las parejas y los exparejas. Claro. Y ahí entramos en el otro tema, ¿no? El de la violencia familiar. Vos estás hablando puntualmente de parejas o exparejas, pero ¿qué pasa con hogares violentos, ¿no? De familias donde la violencia doméstica es cotidiana? Bueno, justamente, ¿no? Estamos diciendo que la violencia machista es una cuestión cultural, es aprendida. Pero nosotros en nuestro espacio de la Casa del Encuentro y en mi espacio particular de trabajo, escucho a las mujeres y tomo este tipo de denuncias. Y en muchos de los casos el relato es, bueno, vengo de una historia de violencias. En mi casa mi papá también agredía a mi mamá se tuvo que separar, o no, nunca se separó, y mi mamá es la misma que me dice ahora cada vez que le voy a contar que mi marido me pegó, mi mamá es la misma que me dice, bueno, pero mira cómo éramos tu papá y yo y los años que estamos juntos, ya se le va a pasar. Digo, es una cuestión cultural, y ahí cualquiera diría, bueno, sí, entonces la madre también reproduce violencia con ella porque la hace quedar con el violento. Es cultural. Claro. Nos dicen, desde que nacemos, que nos dicen que no hay nada mejor que estar en pareja. La mujer soltera todo el tiempo es cuestionada por cuándo va a volver a tener pareja. Y cuando se pone en pareja, ¿cuándo va a tener hijos? ¿Cuándo se casa? A los varones, cuando están solteros, todo el mundo dice, ¡ay, cómo debes estar pasando! ¿Con cuántas andarás? Digo, se celebra sí. la soltería masculina. Uh-huh, es cierto. Hablabas de números, ¿no? Que siempre están atentas en la Casa del Encuentro. El Poder Ejecutivo Nacional dijo que disminuyeron en un 14,3% los femicidios. Sí, son cifras, realmente. Nosotras no vamos a negar que las cifras fluctúan año a año. Básicamente, eso no significa que las violencias se hayan reducido. Uh-huh. Lo cierto es que también hay un montón de situaciones que no llegan a los medios de comunicación. Hay un montón, nosotros estamos en Capital Federal, La Plata está dentro de Buenos Aires y el foco siempre está puesto en nuestra provincia. Ahora, en el interior del país hay un montón de femicidios que no son contabilizados. Hay un montón de femicidios que son tapados, que se les pone el mote de suicidio. Hay un montón de mujeres en situación de prostitución o en situación de calle que nadie las reclama. Me parece que es un sesgo pensar que las cifras reproducen linealmente una reducción de las violencias, porque a las pruebas me remito. En lo que va de enero al 31 de mayo hubo 109 femicidios en Argentina. Me parece que es desmerecer las 109 vidas que han sido quitadas como consecuencia del machismo. Claro. No espero del gobierno actual que reconozca esto, pero sí espero que la ciudadanía y los medios de comunicación no se queden con esa cifra porque no refleja la realidad social. Así es. Bueno, hoy yo lo comentaba, aquí en La Plata sí se está teniendo la marcha habitual del 3 de junio y antes hubo un acto en el rectorado de la universidad donde se ratificó, ¿no?, aquello de un femicidio cada 36 horas. Sí, por eso digo, es como todo, ¿no? Nosotros cada vez que planteamos y nombramos las cifras de del observatorio, nos detenemos un segundo a pensar
que no son números, hay una historia detrás, hay una mujer, digo, en los últimos días se estuvieron publicando, en los últimos femicidios que hubo, digo, las mismas mujeres que el 3 de junio del 2015 estaban en la plaza reclamando, son las mismas mujeres que hoy están siendo un número en esas cifras. Digo, hay mujeres que están siendo asesinadas y mujeres que también salían a la calle a marchar, ¿no? En el caso de Micaela, una chica mega militante. Entonces, me parece que no nos podemos quedar en si bajó un punto o no, si nos están matando cada 25 o 30 horas, porque ese es el chiquitaje, me parece. No es esa el quid de la cuestión. Hablando de la marcha de mañana en Cava, que el movimiento Ni Una Menos decidió, ¿no?, sumarse al reclamo de jubilados, pero también se han sumado a esto desde la cultura, desde la ciencia, los médicos, a raíz del escándalo del Garrahan. Habla de que va a ser una marcha muy importante, pero de alguna manera, ¿cómo hacer notar cada uno de esos reclamos en una movilización tan integrada por distintas causas, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que planteas, porque desde la Casa del Encuentro también nos hemos tomado estos días previos al 3 de junio para debatir en dónde nos posicionábamos, ¿no? Si marchábamos hoy, si marchábamos mañana. Pero la Casa del Encuentro siempre, discursivamente y presencialmente, siempre tratemos de mantenernos aparte de las banderas políticas, y siempre que hemos presentado proyectos de ley lo hemos hecho con la mayor cantidad de apoyos, sin importar de qué color era la bandera. Por eso siempre tratamos de no marchar, de quedarnos en la esquina del Congreso, digo, para no ser tildadas de ninguna bandera política. Creo que lo que está sucediendo en este año y medio de gobierno nos ha provocado salir a la calle, movilizarnos, sumarnos a otros reclamos, porque también, hoy por hoy tenemos un gobierno que está diciendo que bajó el índice de natalidad y que las mujeres ya no tienen hijos porque por la ESI o por la ILE, pero también quieren que vengan chicos al mundo, pero si viene un chico al mundo y tiene discapacidad, es problema de la familia y no del Estado. Si se quiere jubilar, el Estado no le va a dar una jubilación digna. Si el niño tiene que ir al Garrahan, el Garrahan va a desaparecer. Entonces es un discurso muy parcial y me parece que está todo muy atravesado. Entiendo que para algún sector del feminismo va a decir siempre nos terminamos uniendo a otras batallas y quedamos invisibilizadas, pero también creo que esto que está pasando con los jubilados y las jubiladas nos afecta a todos. Claro. El Garrahan también, hay que unir fuerzas, porque si no, también viene la represión. Creo que cuantos más seamos en la calle, cuantas más estemos marchando, menos chances tienen de llevar todo este aparato represor subvencionado por los impuestos de los y las argentinas. Pamela, muchísimas gracias por esta charla con Radio Universidad de La Plata. No, por favor, muchísimas gracias a vos por el tiempo. Conversábamos con Pamela Lodola, abogada, trabaja en el Ministerio Público Fiscal, también forma parte como profesional voluntaria de la Casa del Encuentro, y esta experiencia que como profesional ha tenido en materia de violencia de género.